Información de impacto. Sobre todo de nuestros invitados y las reflexiones que podamos hacer en torno a un año del nuevo sistema de justicia penal. Yo quiero recordarle los puntos de contacto. Nos dará muchísimo gusto que usted esté. 711-0260 es nuestro número con 2 líneas telefónicas. Recuerde que tenemos nuestro WhatsApp. Recuerde también que tenemos nuestro portal www.noticieriosgren.com.mx. Estamos haciendo una transmisión en Facebook Live. Usted nos escucha y también nos ve. La pregunta del día de hoy: ¿cuál es su opinión del sistema de justicia penal en México? Y las opciones es: ha mejorado, ha empeorado, no ha cambiado nada. Y recibo con muchísimo gusto a los invitados que estarán con nosotros. Se trata de el magistrado Jesús Sotomayor Garza, magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, del doctor Hugo Morales, titular del Contexto Legal. Así es que estamos muy bien acompañados con personas que saben realmente del tema, y les agradezco que se hayan tomado esta hora en sábado de estar con nosotros y con el público de Contexto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ayer platicábamos con una experta del SIDAC en función del tema del nuevo sistema de justicia penal a un año de su implementación, y entonces hablábamos de por qué surgió la necesidad de hacer este nuevo sistema de justicia, para homologar tal vez nuestro sistema de justicia con otros países, para que la justicia sea pronta, expedita, es decir, como debe de ser, y que no haya tanto cuestionamiento en función de la justicia en el país, y que entonces se tenga como un área de oportunidad muy grande esta percepción de que en México existe una falta del Estado de Derecho, no nada más en lo que tiene que ver con las relaciones interinstitucionales o con la percepción que se tenga ante los organismos del mismo Estado, sino precisamente la justicia que en este país siempre se ha dicho que el que tiene dinero tiene una justicia a modo. Entonces, quisiera que empezamos por ahí. O sea, ¿qué suscitó? ¿Qué fue lo que originó esta necesidad de implementar un nuevo sistema de justicia penal? Bueno, mira, yo tendría que ponerlo en el marco tal vez de que este análisis no puede segregarse de una nueva tendencia en materia jurídica, que es la incorporación de los derechos humanos a nuestra legislación. Es decir, no es un hecho aislado que se vengan incorporando principios a nuestro esquema de justicia, sin pensar que México había venido a lo largo ya de muchos años incorporando su legislación a través de firmar convenios internacionales de derechos humanos que de alguna suerte vinieron a engrosar todavía más nuestra legislación, ¿no? Sin embargo, el hecho de que se hayan convenido pues muchos de estos y que haya suscrito muchos convenios internacionales en nuestro país, no venía de la mano de que se fueran incorporando en automático a nuestra legislación. Tuvieron que pasar muchos años y muchos convenios para que finalmente nuestra legislación reconociera expresamente los derechos humanos. Fue en una reforma, apenas tiene 5 años, muy recientita, y en esta reforma se incorpora, vamos a decir, muy expresamente el tema de los derechos humanos. A partir de ahí, me parece que se va abriendo la puerta a nuevos esquemas. Nuevos esquemas que hay que decir que ya son tradicionales en otros países y que han venido siendo, pues vamos a decir, medianamente efectivos, ¿no? Hay que decir que algunos países, como incluso Guatemala, habían avanzado muchísimo más que nuestro país en tema de juicios orales, ¿no? El tema de los juicios orales, en realidad, parte de una premisa, el hecho de que permite a las partes tener acercamientos, y estos acercamientos puedan eventualmente significar la reducción de los tiempos en juicios y que haya una disponibilidad por parte de los litigantes para poder resolver de forma pues más rápida sus diferencias. Entonces, bueno, hay que decir, se conjuntan estos dos temas, la necesidad tal vez de adaptarnos a un esquema que internacionalmente ha venido ya funcionando, y por otro lado, el tema de reconocer expresamente en nuestra legislación a los derechos humanos. O sea, este nuevo sistema de justicia penal se apega más a la normativa internacional de derechos humanos. Sí, definitivamente sí. Hay que decir que nosotros pertenecemos a una rama del derecho que nos relaciona un poquito más con el derecho italiano.
italiano, con el derecho alemán, con el derecho español, y que bueno, pues todos esos países de esta tradición ya habían venido incorporando a lo largo de muchos años esa posibilidad del juicio oral. Yo te puedo decir que por lo menos en países europeos podríamos hablar ya de tradiciones de juicios orales de 15 o 20 años. Entonces, lo que para nosotros es una novedad, la realidad es que en muchos países ya es una realidad de años, casi que tradicional ya. Sí, bueno, y no me extraña, hace un momento hablábamos de eso, de que siempre vamos como 20 cuadras atrás del desfile. ¿Cómo llega? ¿Cuál es la circunstancia en la que ya está el nuevo sistema de justicia penal, magistrado? Bueno, efectivamente, la última reforma completa, total, penal, fue cuando se promulga la Constitución de 1917, de don Venustiano Carranza. De ahí al 2008, únicamente parches, reformas incompletas. No se dio una reforma integral como la que en el 2008 se promulgó y se estableció el nuevo sistema acusatorio oral. Esto precisamente, ya lo decía Hugo, en el sentido de que es un nuevo sistema garantista 100%, es decir, se respetan los derechos humanos. Es la crítica principal que se le hace al sistema, porque, bueno, como medida cautelar, la prisión preventiva es la última ratio, o sea, es lo último que el juez va a ver si va a dejar a una persona detenida mientras está su proceso, porque hay una serie de delitos en los cuales forzosamente se tiene que a la persona permanecer en la cárcel mientras se da su proceso. La presunción de inocencia es otro de los principios que rigen, que imperan este nuevo sistema, y también, como se dijo hace un momento, pues nosotros no estábamos acostumbrados o no estamos acostumbrados a esta situación. No sabemos nosotros, por ejemplo, que una persona que comete un delito, vamos a llamar no grave, un robo, un daño en propiedad ajena, un delito sin violencia, tiene derecho a un acuerdo reparatorio desde que llega al Ministerio Público. Es decir, esta persona puede convenir con la víctima de aquel delito, ¿verdad?, o con los ofendidos en, pues reparar el daño de alguna manera, que muchas de las veces pues es económica la reparación. Y entonces termina ahí el procedimiento. No lo entendemos. Todavía no alcanzamos. Pero sin que intervenga, por ejemplo, en este caso, el sistema de justicia, sino que haya un acuerdo entre particulares y hasta ahí, o si tiene que mediar. Sí, definitivamente. Hay dos momentos en el acuerdo reparatorio. Uno ante el Ministerio Público. Y el Ministerio Público es el que va a ver ese acuerdo que hacen las partes. Y el otro ante el juez de control. ¿Ya? Se puede reparar, se puede llegar a un acuerdo reparatorio para que no se judicialice el asunto, es decir, no se lleve el juicio adelante. Pero esto no varía como la clasificación de los delitos, de si hay algunos delitos que se persiguen de oficio y hay otros que no, etcétera. Sí, bueno, evidentemente hay que decir que existen algunos delitos en los cuales existe cierta disponibilidad por parte de la víctima para pues poder prescindir de una sanción. En este caso vamos a decir que principalmente los delitos que son de corte patrimonial, ¿no? En los que puede haber una remuneración o una contraprestación que de alguna manera subsana o repara el daño. Existen otros, como puede ser la privación de la libertad o la privación de la vida, en los cuales pues no puede existir un acuerdo reparatorio con este caso la participación de la víctima. En algunos casos, como el homicidio, porque bueno, la víctima principal pues evidentemente no se encuentra presente, pero particularmente porque la ley ha venido contemplando que en algunos delitos que son muy graves pues no puede haber una anuencia por parte del Estado y ni permitir que haya una contraprestación que de alguna manera solvente o solape esa circunstancia. Vamos a ir a la pausa comercial. Cuando regresemos hablamos
de la capacitación que ha sido necesaria para quienes están involucrados en el sistema de justicia, pero también para los abogados, ¿no? Que son los que intervienen de manera directa en todos los procesos. Sí, claro. Vamos a entonces hacer la pausa comercial. Regresamos. Esto es Contextos. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido? ¿Ha tenido necesidad de tratar algún tema con la justicia en este país? Platíquenos sus historias, sus experiencias, y veamos entonces si esta propuesta, este año en el que se ha implementado el nuevo sistema de justicia penal ha hecho diferencia. Regresamos. Contextos, el programa líder en la radio hablada en La Laguna. Un programa dedicado al análisis de problemas legales. Una hora de orientación y asesoría jurídica para que resuelvas tus asuntos a toda ley. Este sábado te invitamos a debatir con el tema Indicadores para el Desarrollo Sostenible de Ciudades. Como invitado nos acompañará el licenciado Alonso Salas Ochoa, director de Calidad y Certificación de Torreón. Porque todos necesitamos actuar apegados a nuestros derechos legales. A toda ley. A toda ley. Conducido por las abogadas Norma Ramírez y Erika Sotomayor. Sábados, 11 de la mañana, a través de Q 91.1 FM, la estación que te escucha. ¿Quién te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza? ¿Quién te inculcó el amor por la lectura? ¿Quién te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón? ¿Quién te enseña a superar cualquier desafío? Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros, apoyemos la educación. Somos Turquesa, somos Nueva Alianza. El hombre que no conoce su historia está condenado a repetirla. Muchos de nuestros librepensadores no han sido escuchados, como Emiliano Zapata, Sor Juana. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es.
www.noticierosgrem.com.mx. www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas. 3 minutos, 19 grados centígrados, la temperatura ambiente. Seguimos en contexto. Soy la mesa de análisis a un año del nuevo sistema de justicia penal. ¿Cuál es la evaluación que se puede hacer de el mismo? Y bueno, dos invitados de primera para hablar del tema. El magistrado Jesús Sotomayor Garza y el doctor Hugo Morales. Y estamos entonces en la revisión, y yo les proponía antes de irnos a la pausa comercial que al regresar de la misma pudiéramos platicar sobre lo que ha significado en cuanto a la capacitación tanto del propio sistema de justicia penal como de los profesionales del derecho que seguramente han tenido que hacer pues una serie de modificaciones y actualizaciones en relación a su preparación. Primero empezamos con cómo van las salas, ya están listas, cuáles son las características de las mismas. Sí, efectivamente. Por el momento nos encontramos los procedimientos del nuevo sistema acusatorio se están llevando a cabo en salas provisionales, pero quien quiera puede ver contiguo al Cerezo, al Centro de Readaptación Social, donde ya se encuentran casi terminadas, concluidas, van a ser 6, 7 salas, con todos los adelantos, sobre todo la cuestión electrónica, que pues como ahora ya no hay papel, ya no hay expediente, todo está videograbado. Entonces, estamos ya a un paso, yo creo que 2 meses, 1 mes, para que se ponga en funcionamiento. Decía Hugo, y es cierto, ya también la justicia familiar ya tiene sus juicios orales también. Entonces, precisamente donde están ahorita llevándose a cabo este tipo de juicios en el área familiar, de los juzgados familiares de aquí de Torreón, es donde van a estar precisamente los juicios, los juicios orales familiares. Ahora, en relación a lo que corresponde a la capacitación, y me refiero a la capacitación de los integrantes del Poder Judicial, pues yo recuerdo que desde el 2008, cuando se promulgó esta reforma constitucional, que tardó 8 años para entrar en vigor, se nos empezaron a dar cursos, se nos empezaron a dar diplomados. A mí me tocó en suerte tomar un diplomado que vinieron puros maestros chilenos. Acudíamos a Saltillo viernes y sábado, y los maestros chilenos venían de allá porque resultaba más económico que nos mandaran a todos, jueces y magistrados, a Chile. Y entonces llevamos a cabo, pues yo creo que 3 diplomados, aparte de todos los cursos, y se continúan dando los cursos. No hay que perder de vista que el Estado hizo precisamente, formó una dependencia que es la dependencia encargada de la implementación de estos juicios, de este tipo de sistema, y esta dependencia continúa con los cursos y es que estaba pensando, pero no son opcionales, no es de que yo quiero ir o no quiero ir. No, a nosotros es obligatorio. Ajá. Y hasta la fecha todavía nos dan cursos, ¿verdad? Aquí en Torreón. Desafortunada o afortunadamente, pues no se publicitan porque es interno. Sí. Es nada más para nosotros. Sí. ¿Verdad? Uh-huh. Ahora, también el Poder Judicial ha capacitado abogados, así como los colegios, barras, asociaciones de abogados han implementado cursos, ¿verdad?, de capacitación. El Poder Judicial también, porque es muy importante. El abogado pues es el actor principal. Uh-huh. Y es un sistema en el cual empezamos por se oye muy sencillo, pero ya estando ahí es muy complicado el saber expresarse. Ya no el orador. A mí me decían, necesito que conocer oratoria a un alumno.
No, nada más necesitas saber expresarte, explicarte qué es lo que quieres, qué es lo que pides, qué es lo que solicitas, porque si no el juez no te va a entender, y menos te va a entender tu defensor, la persona que estés defendiendo. Y entonces ya no va a haber ese torres y torres de expedientes, sino va a haber cintas videograbadas donde se deja el testimonio de lo que ocurrió en un caso. A mí un caso en lo particular, y lo comento, estando en Chihuahua, porque nos mandaban también algunas partes de la República a presenciar este tipo de audiencias, pues para ir viendo cómo son. Y en una de ellas recuerdo que el abogado solicitó copia certificada. Pero ¿cómo se la van a dar? Un disco. Y en el disco, en la cara, en lugar de ponerle la canción, lo que tenga, le ponen certifico que el contenido de este disco es fiel de lo que se hizo en esta audiencia, de lo que se dijo y lo entonces que ya no hay posibilidad de manipulación del material. No, afortunadamente no, nada. Ya el papel se quedó a un lado. Pues qué bueno, ¿no? Sí, cómo no. Sí, qué bueno, porque luego la justicia se escondía entre las hojas. Hugo, para quienes son parte importante de todo lo que significa el sistema de justicia en nuestro país, los abogados, ¿cuáles son los mayores retos? Mira, yo creo que hay que definir primero qué tipo de abogado. Primero, porque existen tal vez los abogados jóvenes que van apenas egresando o que tienen un año de egresado y ellos pues ya prácticamente crecieron profesionalmente o van a crecer. Ya están incorporadas a las currículas de las universidades. De las universidades. Yo he visto ya universidades que desde hace 4 o 5 años ya estaban permanentemente dando este tipo de capacitaciones. Entonces yo creo que el problema no es tanto con los jóvenes, más bien con aquellas personas que somos profesionistas y nos encontramos entre los 30 o 35 años. Bueno, ya me estoy quitando años. Entre los que se encuentran entre 30 y 35 años en adelante, probablemente no tuvieron esta capacitación en las universidades y entonces se ven obligados a participar en este tipo de cursos. Sin embargo, yo también coincido con el licenciado, me he visto que el Poder Judicial del Estado, incluso el Poder Judicial Federal, ha venido participando mucho en esos procesos de capacitación pública. Es decir, no nada más al personal, sino que también ha facilitado que muchas personas que se encuentren interesados en conocer este tipo de desarrollo, pues lo hagan. Entonces, es permanente. Yo lo he visto ya de algunos años, aquellas personas que ya lo hicieron, pues de alguna suerte ya tuvieron esa posibilidad, pero aquellas personas que no lo han hecho, aquellos profesionistas del derecho que no se han capacitado, pues bueno, yo creo que nunca es tarde y sin embargo ya empieza a hacerlo, ¿verdad? Es decir, sí tendríamos que empezar ya a preocuparnos por este tema porque estos cursos de capacitación pues ahora son una novedad y sin embargo en los próximos años dejarán de serlo porque pues sería ya el uso común, entonces tendríamos ya que estar adaptados a este nuevo sistema. ¿Cuáles son los retos? Pues mira, yo creo que como dice un magistrado, el tema está que muchas veces no sabemos ni siquiera expresarnos, ¿no? A lo mejor es mucho más palpable en un documento, porque en un documento, a mí me ha tocado, y bueno, pues aquí el licenciado ha de ver esas joyas ortográficas de repente, ¿no? Pero hay veces ve uno un párrafo completo en donde no hay un punto y seguido, ¿verdad? Entonces, esto nos indica que tal vez hay un problema para redactar y hay un problema de expresión. Y entonces ahí es donde tal vez se empiezan a enfocar un poquito más las baterías, pero también te voy a decir otra cosa y es algo que tenemos que estar preparados mucho más los profesionistas del derecho. Este tipo de juicios también permiten mucho más diálogo entre las partes, entre los litigantes, y entonces tenemos que estar mucho más abiertos a la negociación y mucho más abiertos a llegar a la solución de conflictos de manera pronta. Entonces vamos a decir que el litigio tradicional, ese guerrero, ¿verdad?, de alguna manera va a irse perdiendo en la medida en que exista esa posibilidad de diálogo entre las partes, y a mí me parece muy positivo porque, bueno, pues no dejamos de acordarnos de aquellos juicios interminables, ¿verdad?, que duran o han durado 10 años o 12 años y siguen todavía en trámite, ¿no? Entonces es una buena oportunidad para comprender que el derecho pues no es para pelear, sino es para resolver, ¿no? Y ese es precisamente tal vez la columna vertebral de este tipo de procedimientos. Sí, y sobre todo cuando tenemos en el país pues muchos dichos que luego los aplicamos de manera indistinta, ¿no? Que más vale un mal arreglo que
que un buen pleito. Y entre abogados te veas y ya sabemos todo el resto de percepciones que tenemos en función de la práctica de la abogacía. Ahora, hay una cosa que me parece muy importante porque la pone en la mesa Radio Escucha Rosario, dice, mientras no haya jueces honestos, todo lo demás no va a servir de nada. Estamos viviendo, y lo sabemos los tres perfectamente, un serio problema en materia de corrupción. Y la verdad de las cosas es que pues se conocen casos, ¿no?, que vinculados con la aplicación de la justicia, donde poderoso caballero es don dinero y donde las relaciones pesan más que la ley misma. Entonces, ¿esto facilitaría en algún momento dado acotar los actos de corrupción o no podemos esperar demasiado del nuevo sistema de justicia penal en este sentido? Yo pienso que sí. Mire, precisamente uno de los principios fundamentales de este nuevo sistema es la publicidad. ¿Qué quiere decir la publicidad? Que quien quiera va a presenciar un juicio. Entonces, aquí ya no va a haber arreglos en lo oscurito. Por ejemplo, si la defensa quiere hablar con el juez le concede el hablar, pero tiene que estar el Ministerio Público presente. Si no, no puede hablar el juez con la parte aquella. Además, vamos a tener la videograbación. Vamos a ver si efectivamente el fallo, lo que resolvió el juez, fue correcto o no. Pero además para eso hay, como actualmente existe, las apelaciones. Las partes se pueden inconformar, el Ministerio Público, la defensa, y se va a otra instancia, ¿verdad?, para resolver, para analizar, para ver si efectivamente se obró ajustado a derecho, apegado a derecho. Pero en esa otra instancia también se aplicará la oralidad. También, definitivamente. Y eso son públicos, las audiencias, todos los, que de hecho en el sistema tradicional, como le llamamos, ¿verdad?, también las audiencias eran públicas, o son públicas, porque todavía hay muchos asuntos. Se quedaron 2 juzgados penales, el 4º y el 5º, resolviendo todos los asuntos tradicionales. Cada uno tiene 400, 500 expedientes, de los que... ¿Rezagados? No, de los 5 juzgados que existían penales, 3 se eliminaron y todo se concentró en 2 juzgados, que son los que están ahorita. Lo mismo las averiguaciones que se iniciaron antes de que entrara en vigor el nuevo sistema. Aquí en Torreón, por ejemplo, Torreón va a cumplir apenas 1 año que se inició el sistema. Ahora tiene toda la razón del mundo la Radio Escucha en el aspecto de que, pues efectivamente, el sistema puede ser el mejor, pero si no hay moralidad, si no hay el buen actuar del funcionario, pues no va a haber absolutamente nada. Pero eso está más vinculado con los nombramientos, ¿no? ¿Cómo llegan? Claro. ¿No? Desde ahí hay que proteger. Nosotros comentamos mucho en el aula a los alumnos de Derecho que ahora ya no hay pues vamos a llamarle el compadrismo, el amigazo, lo que sea. Antes tú vas de juez, tú vas de secretario, tú vas de actuario. No. ¿De veras ya no hay magistrado? No, tiene uno que aprobar un examen. Ahorita comentaba yo con el señor doctor en el sentido de que yo, para ser magistrado del Tribunal Unitario, tuve que presentar un examen oral y escrito para que si lo aprobaba como lo aprobé, me dieran la oportunidad de ser magistrado, antes de ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia. Le decía que existe una iniciativa del presidente Peña dentro de la justicia cotidiana, en la cual dice que para aspirar a ser magistrado de un Tribunal Superior de Justicia se debe de aprobar un examen de mérito, como todos los demás. Bueno, tiempo de pausa, vamos a regresar. Sí, muy interesante la mesa, gracias por los comentarios y aquí hay más preguntas, más dudas para ustedes. Las externamos cuando regresemos de la pausa comercial. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir.
Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem.com.mx. Lo que escuchas ahora también lo puedes leer y reproducir. Noticieros Grem, www.noticierosgrem.com.mx. Noticias, programas, entrevistas, videos, redes sociales en un solo clic. Información de impacto para la sociedad sin límites, con dinamismo. Léenos, escúchenos, reprodúcenos, con la confianza que genera la verdad. Ahora, una nueva forma de estar comunicados. Más libre, más inmediata, más puntual, 24/7, todo el día y la noche, todos los días de la semana, actualizados, comprometidos, renovados, con acento en lo regional, notas exclusivas y plumas que conoces. Así es. www.noticierosgrem.com.mx www.noticierosgrem. Un terregal tremendo y eso propició que bajara un poco la temperatura. Les agradecemos muchísimo que sigan con nosotros en Contextos y que sean parte de esta mesa de análisis donde tenemos al magistrado de la Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, Jesús Sotomayor Garza, y al doctor Hugo Morales, titular del Contexto Legal, pero bueno, ya también con una carrera académica muy importante y una carrera en la práctica de la abogacía también muy importante. Magistrado, nos preguntan, ¿nos puede decir, magistrado, ante quién se presenta el examen? Y esto que platicábamos casualmente hace un momento, si 15 años no son muchos. Bueno, efectivamente, el examen es el Consejo de la Judicatura el que lo implementa, ¿verdad? Es el que maneja todo lo correspondiente. El Consejo de la Judicatura está integrado por el presidente del tribunal, por un representante del Ejecutivo, por un representante del Congreso del Estado, por el juez decano y por el magistrado decano, de tanto del Tribunal Distrital como del Tribunal Superior. Y ellos designan a una comisión para que implemente la aplicación del examen. Estos exámenes generalmente se dan en la ciudad de Saltillo. Allá se van a aplicar los exámenes, el oral y el escrito. Entonces, de lo del tiempo, de los 15 años, pues efectivamente, parecer es mucho, pero ahorita lo comentaba yo, nosotros hoy en el mes de abril cumplimos 9 años ya en el cargo, ¿verdad? De que se nos dio en el 2008, cuando se desconcentró la justicia en Coahuila, que se abrió la sala del Tribunal Superior de Justicia aquí en Torreón. Ahí nos dieron el nombramiento por 15 años, igual que a los demás magistrados que forman parte del Tribunal Superior de Justicia, de la Sala Penal, de la Sala Civil y Familiar. Nos dicen también, Hugo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que se emita una sentencia en un caso? Ya se fue a la última instancia y nada más no han emitido sentencia el juez. Varía, ¿no? Sí, varía, pero hay que decir también que dependiendo de la complejidad del asunto se puede tomar un tiempo extraordinario.
Yo te puedo poner el ejemplo de algún expediente que tengo en mente ahorita, que a lo mejor son 4 o 5 tomos y que pues necesitan precisamente más tiempo para poder ser analizados. En esos casos tiene que haber pues una manifestación expresa del tribunal en el sentido de que se requiere más tiempo y bueno, pues se lo tienen que tomar, ¿no? Pero regularmente, si no estoy equivocado y el magistrado me corregirá, creo que son 45 días para poder emitir una resolución en segunda instancia, ¿no? Sí, ¿verdad? 45 días. 45 días, así es. En segunda instancia. En segunda instancia. Pero hay una tercera instancia. El amparo, que es el juicio de garantías. Pero generalmente, por eso esta es otra de las ventajas de este nuevo sistema, la celeridad. Ahora no se tardan los juicios lo que se tardaban en el sistema tradicional. Ahora, en menos de un año debe de, y más si está detenida la persona, se debe de resolver el asunto. ¿El gobernador puede influir en una sentencia, en un caso en particular? Marcela, yo comentaba hace un momento con Hugo sobre lo siguiente. Yo le digo que a mí me ha tocado como magistrado el gobernador Montemayor, el gobernador Martínez y Martínez, don Humberto Moreira, yo y Rubén Moreira. 4 gobernadores me han tocado. Y le puedo decir yo que jamás hemos recibido una consigna ni directa ni indirectamente de parte del gobernador. Hay un respeto absoluto para la función jurisdiccional. Hay la autonomía, la independencia, no nada más de los magistrados, de los jueces, sobre todo los jueces más. El juez es autónomo, es independiente, nadie le puede a él imponer un criterio, ni menos decirle resuelve, falla de esta manera. ¿Ni los malos? Bueno, no. Afortunadamente nosotros, al menos aquí en La Laguna, no vimos casos de esa naturaleza en los momentos álgidos que pasó la región. Jamás supimos de un caso de esa naturaleza. Sí, alguna amenaza para un juez penal, sí. De hecho, 2 de las jueces pues tuvieron que tener escolta por ese motivo, porque sí hubo amenazas en contra de su integridad personal y su familia. Cuando una persona siente que con todo el nuevo sistema de justicia penal, la justicia no le está atendiendo como debe de atenderle, ¿cuáles son los caminos? ¿Hacia dónde? ¿Las comisiones de derechos humanos? ¿O hacia dónde puede voltear a ver? Porque conozco algunos casos donde los protagonistas de historias que tienen que ver con determinados asuntos legales se sienten totalmente en la indefensión, no saben a dónde voltear y quién pueda acompañarlos en los procesos. Mira, existen unos criterios muy claros en ese sentido, porque si bien existen esas instancias internacionales, hay que decir que para poder llegar a ellas hay que agotar primero todas las instancias nacionales. Entonces, así como que irme a quejar a la Corte Interamericana nada más porque aquí no me atendieron bien, pues no tiene mucho sentido. Incluso hay que decir que de las cientos de denuncias que se presentan en la Corte Interamericana, a la Comisión Interamericana, pues solamente unas cuantas terminan siendo casos que se presentan en la Corte. Entonces, no es que todos los asuntos tengan que llegar a esas instancias, es la primera situación. La segunda es que aquí en nuestro país sí existen algunos entes autónomos que permiten precisamente desahogar ese tipo de inquietudes, como puede ser en el Estado la Comisión Estatal de Derechos Humanos y a nivel nacional pues la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Este tipo de instancias pues permiten la queja recurrente del agravio de algunos de los derechos humanos, ¿sí? Hablamos ya de derechos humanos y no de derechos constitucionales, este es otro tema. ¿Por qué? Pues a lo mejor algún derecho humano no se encuentra expresamente contemplado en nuestra Constitución y sin embargo conforman parte de la dignidad y la integridad de una persona y pueden ser materia de una queja. Entonces, para dar respuesta a nuestra radio escucha, el tema es, para poder ir a una instancia internacional hay que agotar las instancias nacionales y
si bien las instancias judiciales, pues de alguna manera pueden llegar a tener algún elemento que no le parezca al justiciable, vamos a decir razonable, ni bueno, ni legal, bueno, pues existen estas otras pautas como son las comisiones estatales y nacional de derechos humanos. ¿Cómo protege el sistema de justicia a mexicanos? Voy a poner un ejemplo muy concreto. El caso de Sergio Aguayo, que es muy conocido, que sufrió una demanda por difamación y por daños al prestigio de el exgobernador Humberto Moreira. ¿Qué facilidades le da este nuevo sistema de justicia penal a alguien que se tiene que defender de una figura pública o hasta inclusive de todo el aparato de Estado? Mira, a mí me parece muy interesante ese asunto como otros. Y me dice, es recurrente que alguna persona dice, oye, pero a mí, ¿cómo es posible que me hayan demandado si yo ni tenía nada que ver? ¿Y cómo es posible que se me involucre? Bueno, pues afortunada y desafortunadamente en este país existe la posibilidad de que cualquier persona pueda iniciar una acción legal en contra de otra. Ojo, no todos tienen la razón, ¿verdad? Sí. Pero sin embargo existe esa posibilidad. Hay que decir que en algunos porque países... ¿Hasta porque te bebes feo? Bueno, no ese es el motivo, pero estoy yéndome a un extremo, pero ¿verdad? la realidad es que en este país cualquier persona puede iniciar una acción legal. O sea, como en Estados Unidos, que tanto se pondera, bueno, de que si... Aquí fíjate que voy a hacer esta acotación. En Estados Unidos, en algunos países, bueno, pero en Estados Unidos a lo mejor es la excepción, existe el esquema de que cuando demandas a una persona tienes que garantizar con una fianza. ¿Por qué? Pues porque eso te genera daños y perjuicios, porque eso te genera una serie de problemas que de alguna manera tienen que ser respaldados económicamente, ¿no? Entonces, vamos a decir que ese tipo de fianzas no son contempladas en nuestra legislación a partir de que permitimos que todos puedan tener acceso a la justicia. Y sin embargo, pues en algunos casos se antoja necesaria este tipo de fianza para que de alguna manera no se preste a excesos, ¿no? Pero fíjate que a lo mejor el caso de Sergio Aguayo, de Pedro Ferriz, son algunos de los que encuentran pues un cierto tinte político. A mí me gustaría hablar, por ejemplo, del caso Allende. Es un tema que ese sí tendría que ser materia de un análisis mucho más profundo de hasta dónde verdaderamente está impactando en el goce, en el disfrute de los derechos humanos de una población completa, y hasta dónde verdaderamente impacta que el Estado pues no haya investigado, haya dado seguimiento, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde encontramos el verdadero caso límite, ¿no? No tanto cuando demandan a una sola persona, sino cuando las instituciones del gobierno no han funcionado de tal manera que permitieran una verdadera defensa del ciudadano, ¿no? Es decir, que el Estado no está cumpliendo con la función primordial, que es la de salvaguardar la integridad de sus habitantes. Voy a dejar esta última pregunta para ya cerrar el espacio por cuestión de tiempo. El tema es sumamente interesante y creo que así como promovemos que haya un incentivo para la cultura financiera, sí tendríamos que incentivar la cultura legal por parte de todos los ciudadanos, porque finalmente vivimos en el marco de leyes y tenemos que saber, aunque sea el piso, lo fundamental de todo este asunto. Y lo que voy a preguntar para cerrar es, ¿podemos confiar en la justicia mexicana, magistrado? Definitivamente en mi concepto sí. Sí, porque si a alguien le ha tocado ver la evolución, el desarrollo de la administración de justicia, es a un servidor. Yo estoy por cumplir 50 años de abogado y siempre he estado como abogado postulante, como funcionario judicial. Yo creo que tengo 31 años de funcionario judicial, 20 años o 19 fui abogado postulante y conozco cómo se ha desenvuelto, cómo se ha desarrollado más bien la administración de justicia. Y yo veo cada día un avance en esto. Y sin embargo sigue prevaleciendo aquello de que para mis amigos justicia y gracia y para mis enemigos solo justicia. Justicia secas.
Mira, yo creo que hay muchos retos, Marcela. No podemos hablar de que este es un modelo ya de éxito porque tal vez en nuestro país hay muchas carencias, ¿no? Y volteamos y vemos, por ejemplo, el sistema de justicia como el sistema carcelario, como muchos otros, en los cuales tal vez falta mucha inversión, pero también tenemos que ser conscientes de nuestra situación económica, ¿no? Entonces, esto va de la mano. Sin embargo, yo creo que se han venido dando pasos importantes. Yo creo que en materia federal le dio la lección a las entidades con buenos sueldos, con capacitación, y me parece que esto ha venido permeando en lo local. Entonces, estos son unos pasos que hay que ir dando en materia de impartición de justicia. Hay que invertir mucho. Desafortunadamente, estas inversiones no son tan populares porque, pues, que haya una mejor sala para poder recibir a los justiciables, pues no significa necesariamente. Así es. La verdad de las cosas es que no son tan populares entre nuestros políticos, y sin embargo son muy necesarias, porque cuando te toca una vez en la vida pasar por ahí, te das cuenta de la importancia. Bien, pues nosotros sí que buscamos promover esta cultura de la legalidad, y sobre todo también una cultura del conocimiento legal a través de programas, por ejemplo, como A Toda Ley, donde vamos y tocamos temas relacionados con esto para que todos estemos informados. Muy buenos días a todo el grupo GREM. ¿Podrían preguntarle al magistrado a qué se debe que tengamos poca cultura hacia el cumplimiento de la ley? Bueno, este será otro tema de otra mesa, porque es vasto, y que no me digan que es genético, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias, magistrado. Un gusto haberle tenido aquí. Huguito, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, sobre todo, gracias por atendernos. La invitación para que el próximo lunes volvamos a estar juntos en este espacio de contexto. Los esperamos en punto de las 7 de la mañana. Yo deseo que sigan teniendo un buen fin de semana largo, y que haya descanso para el cuerpo, pero también descanso para las emociones y descanso para nuestra mente. Muchísimas gracias. Vamos a escuchar el editorial de Noticieros GREM y continuamos con la programación de 91.1 QFM, la estación que te escucha.